Hola, queridas mujeres, bienvenidas a una nueva entrevista de la Cumbre de la Mujer y la Vida, donde estamos explorando cómo podemos desarrollar una relación más sana y más consciente con nuestro propio cuidado y con el cuidado de la vida en general. Yo soy Sonia Herrero y soy la iniciadora de Tu Mujer Salvaje, que está organizando esta cumbre. Y hoy en esta entrevista tenemos con nosotras a Elisenda Pascual Martí. Ella es psicóloga y es psicoterapeuta, lleva más de 15 años trabajando con madres y con padres, acompañándoles en la crianza. Y hoy ha venido a hablarnos de la necesidad de las madres de cuidarnos a nosotras mismas y después poder cuidar a nuestras crianzas, ¿no? A los hijos, a las hijas, pero siempre con la prioridad en nosotras, en nuestro autocuidado. Elisenda, gracias por estar aquí de nuevo con nosotras. Gracias, Sonia, es un gusto. Bueno, esto es un tema, lo hemos estado hablando tú y yo ahora hace un momentito, es un tema delicado porque nos cuesta muchísimo a las mujeres, ¿no? Cuidarnos y mucho más si somos madres. ¿Cómo se hace eso de me pongo yo a mí primero, aun teniendo hijos o aunque solo sea una hija o un hijo? Y hay una dificultad ahí muy grande. Igual podemos empezar hablando por esto, ¿no? De por qué nos cuesta tanto. Bueno, yo creo que para entender un poco la dificultad en el autocuidado, en el autocuido, en el autoamor, ¿no? Hay que mirar un poco bastante el contexto social, el contexto cultural y el contexto histórico de la división de los géneros, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta que estamos en una cultura sexista y binaria, ¿no? En el que hay dos géneros que son los aceptados, ¿no? Ahora que se está abriendo todo el tema del debate del género, pero esto es otro capítulo, pero un poco la educación que hemos recibido es que hay un género que se dedica a producir y un género que se dedica a cuidar, ¿sí? Y esto, lo haya decidido quien lo haya decidido, ha sido así durante muchas generaciones, ¿no? Entonces, un poco el mensaje y la cultura y el relato que tenemos y que heredamos desde, ¿no? de nuestras ancestras y de nuestros ancestros es que nosotras hemos nacido primero para ser madres y segundo para cuidar, ¿sí? Y en todo este relato no existe la posibilidad de mirar hacia adentro, de mirar hacia el deseo auténtico, ¿sí? No la proyección o la construcción cultural de la maternidad y del cuidado externo, sino el deseo profundo e interno de qué es lo que yo merezco, qué es lo que a mí me gustaría, qué es lo que a mí me hace bien, en definitiva, ¿no? Por eso muchas veces cuando las mujeres y las madres, ¿no? Estamos delante de ese momento de poner en prioridad una propia, o sea, un propio deseo o una propia necesidad a la de nuestros hijos e hijas, sobre todo, parejas, trabajo, familia, pues aquí experimentamos muchas veces el sentirnos malas, ¿no? Y yo se lo digo mucho a las mujeres que acompaño, a las mujeres que sean buenas, obviamente, que son la inmensa mayoría, si tú te sientes mal, es que lo estás haciendo bien, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que si tú te sientes mal por priorizarte en algún momento, significa que estás cambiando el patrón. Por lo tanto, esto está bien, ¿no? Esto es importante. Hay que empezar a abrir el abanico de arquetipos internos y no siempre estar en la Deméter, en la madre entregada y sumisa y dada, sino que tenemos un montón de posibilidades y de voces dentro nuestro que hay que poder explorar, porque probablemente nadie nos las ha invitado a visitar en algún momento de nuestra historia de vida, ¿no? Entonces, la gran dificultad con el autoamor o el autocuido reside en desmontar la narrativa con la que nos han educado, en desmontar el relato de la madre o la mujer abnegada para el fuera, ¿no? Y empezar a conquistar y a ser soberanas de nuestro día a día, de nuestros momentos, de nuestros merecimientos y de nuestros permisos internos. Claro, y esto, ahora mientras te estaba escuchando, estaba pensando, claro, pero esto no lo conocemos, o sea, es como, yo no lo he visto, ¿no? No lo he visto en mi madre, en mis abuelas, cómo se hace eso, cómo aprendo yo a cuidarme cuando no tengo referencias, incluso a lo mejor de mis amigas o de mi entorno, es casi como algo inexistente, ¿no? Mujeres, madres que se saben cuidar a sí mismas y eso es la prioridad, y luego vienen los hijos y las hijas, ¿no? Claro, también hay que un poco que desmontar el ideal, ¿no? O sea, a veces nos imaginamos que la mujer madre perfecta, otra vez caemos, ¿no? En el reduccionismo de es la que se sabe cuidar, la que sabe poner límites. O sea, yo creo que no hay un modelo único,
Pero sí es cierto, y estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices, que hay una gran carencia de priorizarnos a partir de un cierto momento, porque es verdad que la maternidad implica renuncias de entrada, ¿sí? O sea, tú dejas de ser una para ser díada, ¿sí? Y estás en díada con una criatura, una personita que no es autónoma, que no es autosuficiente y que te necesita a ti. Todos y todas las bebés necesitan a su madre. ¿Sí? Cuando la madre no está, pues hay que buscar una figura maternante, pero necesitan a su mamá, necesitan la piel, el latido del corazón, necesitan olerla, mirarla muy cerquita, ser acariciadas, ¿no? Entonces, este momento de renuncia yo creo que se ha tomado como bandera para explicar el resto de la maternidad y el resto de la crianza, ¿no? Y aquí nos desconectamos de también el daño que le hacemos a nuestras hijas y a nuestros hijos cuando no soltamos esta mirada de la mamá gallina que está siempre presente, que está siempre protegiendo, que está siempre cubriendo, porque esto no genera personas con autonomía, genera personas muy dependientes, ¿sí? Entonces, ese primer momento de renuncia es un momento que hay que aprender a transitar, ¿no? Como siempre decimos, en psicología evolutiva las etapas no son cortes de un pastel. Ya tiene 2 años, ya pum, fuera, ¿no? Ya tiene 3, ya pum, fuera. No, o sea, hay que ver el caso, hay que ver la situación, hay que ver la historia de vida de cada sistema familiar, pero lo que sí está claro es que cada vez tenemos que ser más prescindibles, ¿sí? Esto es lo que genera un equilibrio en el sistema. Y cada vez que yo voy siendo más prescindible del cuidado de ese bebé, escuchándole mucho, entendiendo en qué momento está, incluso buscando una valoración externa, pero cuando yo me hago prescindible, ¿en qué ocupo ese lugar? ¿No? ¿Cómo lo cubro ese vacío que va quedando cuando ya no hay tanta necesidad, tanto apego o tanta simbiosis con mi bebé, ¿no? Y aquí es el reto. El reto está en lo que tú decías. Si yo en mi entorno no veo que eso se cubra con un discurso, con unas prácticas de autocuido, pues me dedico a los demás, ¿no? Pues me vuelvo más abnegada del hogar o más abnegada del trabajo, más abnegada de mi familia o no suelto a mi bebé y le hago bebé durante mucho más tiempo del que realmente necesita. Y yo creo que aquí hay que hacer como una invocación a la propia mala interna, ¿no? Es decir, a poder invocar, igual que hablamos del dolor como dificultad de integrar el dolor en las vidas, pues hay que integrar la maldad, hay que integrar la parte oscura que no se nos ha desvelado, que no se nos ha iluminado, pero que está ahí y que la olemos y que la sentimos y que llega un punto y dices que tiene que haber algo más, no puede ser esto mi vida, ¿no? Entonces también hay burnout por dar y dar y dar y no recibir, ¿no? Entonces cuando llega a este punto hay que empezar a correr velos, ¿no? Y aquí es el momento en que muchas mujeres pues van a terapia o acuden a círculos de mujeres o buscan una tribu afín, ¿no? Que les empieza a despertar esas nuevas posibilidades de cómo estar en la vida y que sean distintas de las que yo he heredado, pues de mi madre, de mi abuela, de mujeres pues igual con una afinidad X hasta un punto, pero que ahora ya no me sirven o no me siento nutrida o llenada por este tipo de realidades, ¿no? Sí, es el tema de aprender a ser egoístas, que a las mujeres nos cuesta tanto, ¿no? Parece un súper insulto, yo egoísta, no sé qué, y es como, bueno, sí, también puedes ser egoísta, no significa que te conviertas en egoísta, pero dosis de egoísmo en tu vida te pueden ir bien. Y ahí yo lo que me encuentro mucho con las mujeres que dicen, claro, es que me siento tan culpable que ya mejor ni lo hago, ¿no? ¿Nos puedes hablar un poquito de eso, de esas emociones que van a salir, la culpa, la vergüenza? Cuando tú dices, yo necesito este tiempo y dejo al bebé con el padre o con otra persona y yo lo necesito para mí y yo primero, ¿no? Sí, a mí aquí me gustaría mucho nombrar a una gran mujer que es Bethany Webster, que yo aprendí mucho de ella porque ella es una de las pioneras que habla desde la mirada de la psicología de esta herida con la madre, ¿no? Entonces, todas estas emociones que tú has nombrado, la culpa, la vergüenza, el sentir que no soy suficiente, el sentir que nunca llego, ¿no? Todo este tipo de emociones que en la vida nos va a derivar en sentimientos de falta de abundancia, trastornos alimentarios, dificultad para poner límites, dificultad para levantar mi voz, es decir, todo este tipo de funcionamiento que se achaca mucho a lo femenino, a las mujeres, ¿no? Que tenemos como mucho más acentuado, viene en la mayoría de las ocasiones, como dice Bethany Webster, de la herida de nuestra madre, ¿sí? Es decir, a nivel sistémico, a nivel familiar, a nivel genealógico,
vamos heredando la herida de la madre, ¿no? De nuestra madre, nuestra abuela, nuestra bisabuela, por el hecho de ser mujeres dentro de un sistema patriarcal, ¿no? En el que no se nos ha mirado con fuerza, en el que no se nos ha dado el derecho a ser, en el que no se nos ha cuestionado lo que deseábamos, sino que se nos ha colocado en un lugar establecido por el patriarcado, en el que nosotras hemos tenido que ir encajando, sobre todo en generaciones posteriores, pues por toda la dominancia masculina, por toda la falta de libertades y por todo el ostracismo que había en relación a este tipo de conceptos. Y eso se ha ido traspasando como esto es lo mejor que tú puedes hacer, ¿no? No salgas de estos límites, no te atrevas, no rompas, no grites, no sobresalgas, porque si no vas a ser una mala mujer, ¿no? Y te van a castigar, ¿no? O sea, venimos hace poco tiempo en la relativa historia de la humanidad de una caza de brujas, de una caza a las mujeres que se atrevían a ser, a levantar la voz y a tener más poder que algunos hombres, sobre todo con la medicina, con las plantas y con la sabiduría, con el conocimiento de la naturaleza, ¿no? Entonces todo esto, ¿no? De alguna forma se ha ido como encapsulando y se ha ido traspasando, y cuando tú eres hija de una madre que no ha roto estas heridas, que no se las ha planteado, que no las ha visto, tú por fidelidad a tu mamá, porque como toda niña necesitas ver a mamá y que te mire, que te ame y que te cuide, acabas encajando en un marco que probablemente no es tu marco ni es el tuyo, pero es el que te hace pertenecer a ese sistema. ¿Sí? Cuando tú vas a ser madre y de repente te das cuenta que te cuesta cuidar más de la cuenta a tus hijos o a tus hijas, que te cansas, que sueñas con deseos de libertad, con tiempo para ti, y todo eso te culpabiliza o te sientes que no lo mereces o que no te tocaría o que no es bueno, aquí es cuando está empezando a supurar esta herencia, ¿no? Bethany Webster tiene una frase que a mí me apasiona, que dice que no heredamos a nuestra madre, heredamos sus heridas. Y si nuestra mamá no es consciente de ellas, pues van a ser unas heridas totalmente que van a pasar directas y sin filtro, ¿no? Entonces, cuando entramos en contacto con esta necesidad de hacerlo distinto a lo que nos rodea, a lo que hemos recibido, estamos rompiendo un hechizo, ¿sí? Y para romper un hechizo hace falta fuerza, hace falta coraje, hace falta valentía, hace falta ser mala en algunos momentos y sobre todo, por encima de todo, yo lo que diría es que hace falta tribu. Hace falta estar rodeada de otras mujeres que entiendan por dónde yo estoy pasando, porque lo hayan pasado, porque se sientan en el mismo lugar, y esa fuerza y esa unión, ¿no? que me dé la posibilidad de embrancarme en poder escribir mi historia, no con el papel, el puño y la letra que yo he recibido, sino desde mí misma, ¿no? Y entender que como mujer y como madre tengo derechos, me tengo que dar permisos, tengo necesidades. Parece que las madres no hay necesidad, ahí tienes que ser y tienes que amar siempre a tus hijos y a tus hijas, no te puede cansar, no les puedes odiar, no puedes, oh, por favor, ¿dónde está el botón, ¿no? Para pagar todo esto? Porque si no eres mala madre, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es muy importante entender que no solo está en nosotras todo esto, ¿no? Sino que viene de un histórico que tampoco está en nuestras manos cambiarlo, no nos toca a nosotras cambiar todo eso, solo faltaría, pero sí hacernos conscientes para no perpetuarlo. Sí, hay un tema que es muy amplio, o sea, pero simplemente me gustaría escuchar tus ideas así esenciales sobre esto, que es, para mí es como un círculo vicioso a veces, ¿no? De las mujeres estamos tan identificadas con el cuidado de los hijos y las hijas que no dejamos espacio para que otras personas, incluido el padre, pueda tomar ese cuidado. Entonces, claro, es un círculo vicioso porque es como el padre de repente no está o está menos y la madre, entonces eso es la explicación ideal para decir es que no me puedo ir, ¿no? Porque el padre no está. Y yo lo observo mucho, digo, ¿qué pasa con estos padres ausentes? O sea, somos nosotras también las que lo estamos creando, no son solo ellos, ¿no? Y ya sé que es un tema delicado y muy difícil, pero un poquito así, o sea, ¿cómo lo ves tú? ¿Cuál es tu perspectiva sobre eso? Bueno, yo creo que básicamente lo que le sucede a la mayoría de sistemas familiares sanos, porque evidentemente cuando ya entramos en sistemas disfuncionales, pues aquí aparecen muchos asteriscos, ¿no? Pero yo personalmente lo que me he encontrado y lo que creo que sucede más es que hay un desorden absoluto, ¿sí? Es decir, lo que te decía hace un momento, evidentemente que la maternidad trae una renuncia y que cuando el bebé nace necesita mamá. ¿Sí? No necesita papá, ni necesita la abuela ni el abuelo, a no ser que mamá no esté, evidentemente, y no pueda ofrecerle esa presencia. Pero necesita mamá, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que estamos en un momento donde
intentamos ser igualitarias e igualitarios con los cuidos, con los compromisos, con las tareas, ¿no? De hecho, las leyes, al menos en este país, así nos lo dicen, que tienes el mismo permiso si has parido y estás dando el pecho y estás en puerperio, que si no, porque eres la pareja, ¿no? Y ahí se genera un desorden. ¿Por qué? Porque muchas veces papá consciente, el papá letrado que ha leído mucho, que sabe mucho de crianza y tal, quiere entrar a ocupar un rol similar al de mamá, ¿sí? Entonces aquí muchas veces yo me encuentro con esto, que hay como una lucha de mujeres que encima de estar en la renuncia y de estar en un cuidado abnegado hacia esas crías, tienen que luchar por defender su territorio, porque a papá ese rol no le toca en ese momento. Al papá lo que le toca es sostener la díada, sostener el vínculo entre mamá y el bebé, a no ser, de nuevo digo, que mamá, por lo que sea, por problema de salud mental perinatal, por un ingreso, por lo que sea, no pueda estar presente, ¿sí? Si esto sucede, si ese papá o esa otra pareja o la pareja, ¿no?, sostiene a la díada se fortalece, se genera un vínculo de confianza entre esa mamá y ese bebé, pero también se genera un vínculo de confianza con la persona externa que me está cuidando. Y yo ahí puedo empezar a abrir, ¿no?, la capacidad de que en esos momentos posteriores en los que yo me tengo que empezar a hacer prescindible, deje entrar, ¿no? Empecemos a ser un trío y no una díada. Bueno, si las que tienen 2 o 3 hijas o hijos, pues es otra palabra, ¿no? Pero ya me entendéis. Es decir, si yo siento que papá o mi pareja me sostiene, me comprende, me respeta, me valida mis decisiones como madre mamífera que yo soy cuando paro, después es mucho más fácil integrar ese papá o esa pareja porque están dentro del sistema ordenado, ¿sí? Cuando aquí papá entra desde un lugar de todopoderoso, de yo quiero también ocupar ese lugar, porque esto es una herida de los hombres, ¿eh? Les cuesta no ser el centro, les cuesta perder sus privilegios de atención, de mirada, de decisión, ¿no? Y esto con todo el amor lo digo, ¿no? Porque es difícil también sostener eso cuando nadie no te ha explicado ni que lo tienes, ¿no? Entonces, yo creo que aquí falta mucha información, ¿no? Entonces, ¿qué nos pasa? Que muchas veces las mamás somos las que tenemos que acabar haciendo este feedback, decirme es que esto no te toca, es que ahora es mío, es que mira, léete esto, escucha tal, ¿no? Y esto no nos tocaría hacerlo. Y eso acumula resentimiento para que en etapas posteriores no dejemos espacio a papá. Y ese papá o esa pareja a la que no le dejamos espacio se van desconectando porque uno de los síntomas más claros de un no bienestar emocional en un papá o en una pareja son las fugas. ¿Cuántos hombres se fugan después del parto o tienen relaciones extramatrimoniales o se encierran en el trabajo o se enganchan a la pornografía o están todo el día con los videojuegos o se emborrachan o salen de fiesta que dices, ahora toca esto, ¿no? Estas fugas, estas desapariciones son un símbolo o son una señal de falta de salud mental perinatal en papá o en la pareja de mamá. Entonces, esto yo creo que como nadie nos lo ha explicado y nadie nos informa de lo que sucede en el puerperio, parece que nos preparamos para el parto y el parto es la puerta, no es la llegada, ¿no? Entonces, a veces suceden estas cosas, ¿no? Como que hay luchas de poder, que hay desórdenes y quien acaba siempre saliendo perjudicado, evidentemente, es el sistema, ¿no? Sí, y bueno, y los niños, ¿no? También al final, o sea, son los que lo acaban pagando. Exacto. Y ¿nos puedes decir algo sobre, o sea, el precio que tiene para los hijos y las hijas, ¿no? Cuando una madre no ha aprendido a cuidarse y no sabe hacerlo? Un poquito así, para que las mujeres que nos están escuchando, ¿no? Que a lo mejor, por desgracia, todavía nos cuesta, ¿no?, hacer las cosas solo por nosotras, pero si entendemos el precio que esto tiene para nuestro entorno, a lo mejor ahí sí que es más fácil pasar por ese proceso que no es fácil, ¿no? Lo hemos estado hablando de, bueno, voy a tomar tiempo para mí. Parece que una cliente mía me decía una vez, dice, Sonia, es que lo fácil es lo difícil. Y yo, sí, o sea, tendría que ser fácil tomarte tiempo para ti, ¿no? Y resulta que eso es súper difícil. Sí. Entonces, ¿cuál es el precio para los hijos y las hijas cuando las madres no sabemos cuidarnos? Bueno, de alguna forma, si recupero un poco el concepto de Bethany Webster, es como seguimos pasando la herida. ¿Sí? Si yo sigo encajonándome en este concepto o en este marco o en esta caja en el que transgeneracionalmente se me ha colocado por ser mujer y ser madre, sigo perpetuando la herida, tanto si tengo hijas, que evidentemente van a simbiotizar más si se definen como niñas o como mujeres, que si tengo hijos, porque al final
el mensaje que yo le doy a una hija o a un hijo es que yo como madre tengo un lugar de abnegación, tengo un lugar de no permiso y tengo un lugar de siempre ceder y darme a las demás personas, ¿no? Y esto, si queremos realmente transformar el mundo, tenemos que poder comprender que hay que transformar el relato. Sí, aunque me cueste, yo puedo compartir, uy, cómo me cuesta decirte que no a esto, pero mira, lo voy a hacer porque ahora creo que yo soy importante también, ¿no? Este tipo de reflexiones a nuestros hijos y a nuestras hijas les enseñan varias cosas. Primero, que eres una persona humana, que tienes necesidades y por eso les permites que cuando ellos o ellas sean adultas también se las puedan permitir y puedan tener necesidades y se puedan poner primero antes que otras personas y puedan ser egoístas, que no es lo mismo que ser ególatra y ser narcisista, ¿sí? Ser egoísta implica que hay momentos en que yo voy primero y que si yo no estoy bien, no puedo estar bien con el mundo y no puedo ofrecer bienestar a no ser que lo viva a crédito. Entonces vivimos a crédito y después la deuda es tan grande que ya, ¿para qué la voy a saldar, no? Entonces, por un lado esto, educamos en el autocuido a nuestros hijos y a nuestras hijas. Segundo, les damos la posibilidad de que aprendan que muchas veces mamá no va a estar y que por eso hay papá o hay la pareja o hay otras personas o se pueden valer por sí mismas. Es decir, fomentamos la autonomía y fomentamos la capacidad, siempre y cuando evidentemente tengan edad para ello, de sostenerse en según qué momentos en los que mamá pues no va a estar, ¿no? Y aprendemos también a poner límites, poniéndoles límites a nuestros hijos y a nuestras hijas, les educamos en que sean capaces de ponérselo a sí mismos y a sí mismas más adelante, ¿sí? O sea, las criaturas se regulan con nosotras, y con mamá y con papá, con las figuras adultas, ¿sí? Si nosotras no nos regulamos desde un lugar que nos cuide, esta autorregulación no llega desde la forma que nos gustaría llegar, que es, les queremos dar lo mejor. Pero darle lo mejor a mi hijo o a mi hija no es dárselo todo, ¿sí? Esto a veces ahoga. Entonces, darle lo mejor implica que yo pueda parar, que me pueda priorizar, que pueda poner límites, que pueda entender que se frustren y que no les vaya a salvar. Y todo eso es lo que realmente es la educación emocional, no leerles cuentos o que en la historia o que en la escuela les enseñen a resolver conflictos. Es en casa, cuando me ven a mí, ¿no? Con mi dificultad para mi límite, con mi dificultad para darme un permiso de cuando mamá sale a bailar o sale a un fin de semana y se va por ahí o se apunta a una formación, ¿no? Qué maravilla que como hijo, como hija puedas recordar eso de tu madre, ¿no? Decir, es que ella también se cuidaba. No porque nos olvide, no porque de repente llega un momento que haces así y dices, ya está, espabilaros solos, porque eso tampoco es autonomía auténtica, ¿no? Pero es esa danza, ¿no? Es ese momento en el que yo puedo educar a mis hijos y a mis hijas a ser adultas y adultos con una capacidad de escucha y de priorizarse cuando toque. Sí, y bueno, aparte de todas estas ventajas que has mencionado tú, también está, o sea, que cuando nos cuidamos, no les damos hay una carga también que les damos a los hijos, ¿no? Y seguro que todos que estamos aquí nos podemos relacionar con esto, con madres sacrificadas, pero eso tiene un precio, es como que te están dando todo, pero por debajo te están pasando la cuenta, ¿no? De, mira que yo me sacrifico mucho por ti, ¿eh? Mira que, o sea, no es gratuito y eso también, eso no es sano para nadie, ni para nosotras ni para nuestros hijos, ¿no? La cuenta que les pasamos. Y además piensa, Sonia, que cuando la felicidad de mamá depende de dárselo todo a tu hijo o a tu hija, o sea, aquí estás generando un desequilibrio, estás generando un enganche que es muy poco sano, porque la felicidad de una mujer como madre no tendría que depender de lo que da a sus criaturas, tendría que depender siempre de algo interno. La felicidad es un estado, ¿sí? No es una transacción de cuidados. Entonces ahí se genera como un espacio en el que parece que como hijos o como hijas le debemos a nuestra madre todo ese crédito que nos ha dado por no ponerse a ella en un lugar de prioridad, ¿no? Y aquí es cuando muchas veces pues, entran estas frases de con todo lo que yo he hecho por ti, así me lo pagas, yo he sacrificado los mejores años de mi vida para cuidaros. Es decir, todo este mensaje evidentemente no es gratuito y tiene este precio que probablemente si nos lo paráramos a pensar no querríamos para nuestros hijos o para nuestras hijas, ¿no? Entonces ahí está el punto de conciencia, decir, ¿me siento mal diciendo que no? Sí. ¿Esto significa que lo estoy haciendo bien? Seguramente. Sí. ¿Me cuesta? Vale, entonces es por ahí, ¿no?
Sí, y poder cambiar todas estas dinámicas, porque claro, ahora me pongo en el lugar de las madres, muchas veces tampoco no lo entiendes, ¿no? Tú has dado todo a tus hijos y mira qué desagradecidos que son. Claro, porque no es sano, ¿no? Había algo ahí que está desajustado, como tú dices, ¿no? Y porque desde la mirada sistémica, como mamás y como papás, lo que damos, lo damos. ¿Sí? Es nuestro Exacto. rol dar para que la vida siga. Mm, Nunca un hijo o una hija puede devolver a mamá y a papá lo que le han dado, porque no mm, les puedes devolver la vida. ¿Sí? Entonces, mm, es la única relación que es jerárquica a nivel de cuidados. ¿Sí? mm, Tú nunca tendrías o deberías darle a un hijo o a una hija algo para que después te lo devuelva a ti. Si no, no es genuino, si ahí se genera claro. ese desorden y esa deuda. Claro, sí. Entonces me decía una de mis clientes, decía, es que parece que el amor de mi madre es condicional. Y yo le preguntaba, ¿solo parece? Y dice, no, no, es que es así, es que no, sin del parece. Sí, a veces Es los hay. condicional porque no nos damos cuenta, ¿no? No somos conscientes. Bueno, Elisenda, se nos está acabando ya el tiempo de la entrevista. Entonces, ¿cómo puedes tú ayudar a las mujeres que nos están acompañando, perdón, que nos están escuchando? ¿Cómo les acompañas tú o qué les puedes recomendar si todo esto les resuena, ¿no? Les gusta lo que estás diciendo y dicen, bueno, yo no tengo ni idea de cómo hacerlo. Bueno, pues yo sí les diría que cuando tú ya te das cuenta que esto te pasa a ti, o sea, si te has sentido interpelada en Mm, alguna de las cosas que hemos dicho, tanto Sonia como yo, pues probablemente es un buen momento, ¿no? Para empezar a revisar esas narrativas con las que llevas viviendo mucho tiempo, y esto también yo te tengo que decir que no se puede hacer sola. Sí, porque en solitud nos volvemos a creer, nos volvemos a meter en espacios conocidos, porque evidentemente la vida siempre pulsa al equilibrio y a la homeostasis, y eso es lo conocido, por lo tanto me voy a quedar allí, ¿no? Entonces, pues un buen proceso terapéutico, un buen acompañamiento, un grupo de mujeres similares que te puedan dar mm, sostén, con quien puedas compartir, ¿no? Porque es una transformación potente, ¿sí? Al final es lo que decía yo antes, es romper un hechizo, esto no es mm, fácil, ¿no? Los hechizos están ahí enganchados y para romper un hechizo hace falta mucho poderío, ¿no? mm, Entonces, siempre hay que hacerlo acompañadas. Yo, en mi caso personal, tuve que trabajar mucho toda esta herencia, ¿no? Y esta relación de cargas heredadas de mi sistema familiar, sobre todo de mi madre y de todo el linaje, pues precisamente lo tuve que hacer acompañada, pues porque esto mm, no es algo sencillo, nos perdemos mucho, no nos gusta sentirnos malas a la mayoría de nosotras, otras lo mm, disfrutamos más en algún momento, pero a la mayoría nos cuesta, entonces tendemos a, ¿no?, ir otra vez a la mujer abnegada, a la mujer que renuncia, y ahí necesitaremos siempre a alguien que nos diga, ¿no será que estás otra vez? ¿No será que mm. te está pasando? ¿No? Si las mujeres que nos están escuchando solo se pudieran quedar con una frase tuya, ¿cuál sería esa frase? Me saldría mucho como deciros, como mamás o como papás o como mujeres, aunque no estés en época de crianza, que tienes derecho a merecer. Eso es lo que yo te diría, ¿no? Tienes un derecho a merecer tu tiempo, tu espacio, tu felicidad, y que yo te animo a que puedas buscar la forma para que esto llegue a tu vida, porque venimos aquí, o sea, nuestra función aquí es expandirnos, es brillar y es abrazar la vida en todos Mm, sus ángulos y en todos sus sentidos, ¿no? Y si en algún momento sentimos que no estamos pudiendo, yo creo que por derecho de existencia tenemos el derecho a merecer. Entonces yo os mm. diría esto. Ay, qué bonito. Pues con eso acabamos, me parece una frase tan bonita y que refleja mucho la esencia de esta cumbre, ¿no? El que merezco cuidarme y eso es importante, ¿no? Y volver a recuperar lo que realmente es importante en la vida, Mm. que parece que lo hemos ido perdiendo poco a poco, como mujeres, como sociedad también. Sí, Elisenda, ha sido un placer de nuevo tenerte aquí con nosotras igualmente, hoy. Sonia, un gusto. Y a todas vosotras, gracias por escucharnos aquí hasta el final y nos vemos en la siguiente entrevista. Hasta pronto.